En el episodio 37 de Spring, cuando Seren entra en labor de parto, los ginecólogos no están en el hospital debido a un congreso, lo que hace las cosas aún más difíciles. En ese mismo momento, Renjin, quien se espera que controle el parto, enferma repentinamente y no puede realizar la cirugía, lo que causa una gran crisis en el hospital. Todas las miradas se dirigen a Bahar, quien aún no ha asumido una responsabilidad tan grande. A pesar de todas las objeciones y dudas de Aziz Uras, no queda otra opción. Bahar tendrá que dar a luz por primera vez en su carrera. Con el apoyo de Ebren, decide afrontar un parto muy arriesgado. Tendrá que demostrar no solo su competencia médica, sino también su valentía, y este proceso le llevará a encontrarse directamente cara a cara con Aziz Uras. Mientras tanto, en otro rincón del hospital, mientras Leila lucha por su vida en medio de una cirugía crítica, Bahar, que ha terminado de dar a luz, se sobresalta por el grito de Seren: «¡Están vivos mis bebés de primavera!». El nacimiento de Seren y la responsabilidad de Bahar. Con el inicio de los dolores de parto de Seren, los ginecólogos del hospital que estaban en el congreso hicieron las cosas difíciles. Renjin, quien se esperaba que controlara el parto, no pudo realizar la cirugía debido a su repentina enfermedad, lo que provocó una gran crisis en el hospital. En este caso, la tarea le fue encomendada a Bahar, quien aún no había asumido una responsabilidad tan grande. A pesar de las objeciones de Aziz Uras, Bahar y Ebren superaron con éxito un parto riesgoso y los bebés gemelos de Seren nacieron sanos. El nacimiento de Seren y la responsabilidad de Bahar, la etapa del coraje y la conciencia. Esta escena fue quizás el momento más crítico del episodio. Seren llega al hospital de urgencia con dolores de parto, pero hay un gran hueco porque los ginecólogos del hospital están en un congreso. La situación es tan urgente que el nacimiento no puede esperar. En este punto, la crisis médica que vemos en la serie se convierte no solo en una crisis médica sino también en una crisis ética y humanitaria. El momento de crisis y la cuestión de quién intervendrá. La incapacidad de Renjin para someterse a una cirugía debido a su estado de salud hace que todas las miradas se dirijan a Bahar. Bahar se destaca aquí como una doctora que nunca ha realizado una operación tan pesada por sí sola antes, y esto hace que la audiencia se pregunte: ¿podrá manejarlo? Mantiene viva la tensión. En este punto queda muy claro que todas las experiencias pasadas de Bahar la han preparado para este momento. El guión establece muy bien el desarrollo del personaje aquí. El público tiene la confianza de decir: sí, Bahar puede hacer esto porque el personaje ha ganado esta confianza con el tiempo. La objeción de Uras: ¿confianza o experiencia? La incapacidad de Aziz Uras para confiar en Bahar y su oposición a ella también es un elemento de conflicto muy apropiado. ¿Tiene razón Uras? Sí, porque quiere tomar decisiones basadas en la experiencia médica. ¿Es la primavera un momento adecuado? Sí, porque la vida humana no puede esperar y estamos en un punto en el que hay que correr riesgos. Este conflicto también trabaja las escalas de conciencia de la audiencia. Bahar y Ebren, una intervención difícil pero exitosa. La confianza de Ebren en Bahar, su actitud de apoyo y su actuación conjunta añaden calidez emocional a la escena y una unión profesional. El nacimiento exitoso de Bahar no solo significa salvar a los bebés, sino también fortalecer su confianza en sí misma y en su entorno. Nacimiento de gemelos, un símbolo de nuevos comienzos. Los gemelos de Seren nacen sanos, y este momento milagroso contrasta marcadamente con los otros eventos dramáticos del episodio. De un lado comienza la vida, del otro lado la muerte está a la puerta. Este doble sentido profundiza la filosofía de la serie. La cirugía de Leila y el trágico resultado. Al mismo tiempo, Leila fue sometida a una cirugía crítica. Leila, que fue operada con el apoyo de Timur, sufrió un paro cardíaco durante la operación y no pudo ser salvada a pesar de todas las intervenciones. Esta trágica pérdida afectó profundamente tanto a Bahar como al personal del hospital. La cirugía de Leila y su trágico desenlace, la historia de una despedida silenciosa. La cirugía a la que se somete Leila en este episodio es el centro de la serie, tanto dramática como temáticamente. Mientras se experimenta la alegría del nacimiento, también se hace sentir la frialdad de la muerte. La serie Bahar consigue con maestría presentar estas dos emociones extremas una al lado de la otra en un solo episodio. La cirugía de Leila no es solo un problema físico, era como un peso que soportaba los secretos que había guardado en su interior durante años. El vínculo que Bahar estableció con él hizo que Leila le abriera su corazón,
y Bahar se vio obligada a llevar este secreto. Sin embargo, Leila no solo le había contado este secreto a una amiga, sino también como un medio de confrontación consigo misma. Las difíciles decisiones de Bahar. El carácter de Bahar fue literalmente puesto a prueba en este episodio. Sin haber asumido nunca una responsabilidad tan grande, el hecho de haber llevado a cabo una intervención tan crítica como un parto y haberlo hecho con éxito demuestra que ahora está dando pasos firmes para convertirse en médico, no solo de manera instintiva sino también profesional. El hecho de que Aziz Uras hiciera lo suyo a pesar de sus objeciones demostró cuánto había crecido su confianza en sí mismo. A lo largo del episodio, Bahar estuvo al borde de tomar una decisión difícil al enterarse de un gran secreto que Leila guardaba. Bahar, dividida entre la salud de Leila por un lado y la responsabilidad de explicarle la verdad a Timur por el otro, era consciente de que esta situación afectaría significativamente la vida de todos. Las difíciles decisiones de Bahar, una mujer entre la conciencia, el coraje y la responsabilidad. Desde los primeros episodios, Primavera es una historia de supervivencia, adquisición de identidad y renacimiento. El episodio 37 fue uno de los giros más difíciles de este viaje. En este episodio, Bahar debe tomar decisiones no solo médicas, sino también éticas, humanitarias y emocionales. Y cada uno reforzó su identidad como médico y como ser humano. Afrontando el nacimiento de Seren, el precio del coraje. No hubo ningún ginecólogo especialista presente durante el parto de emergencia de Seren. Aunque Bahar no era una experta en el tema, asumió la responsabilidad de salvar la vida del bebé y de la madre. Esta elección entre la ética profesional y la conciencia humana fue un ejemplo de gran valentía. Continuar a pesar de la objeción de Uras, postura contra la autoridad. Defendió su decisión a pesar de las objeciones de un médico experimentado como Aziz Uras. Esta escena demostró que Bahar ya no era una médica asistente, sino una médica que exponía su propia postura. Tomó riesgos, asumió responsabilidades y aceptó el precio. Guardando el secreto de Leila, la carga de la conciencia. Leila le dio a Bahar un gran secreto antes de morir. Bahar aún no le ha contado este secreto a Timur. Porque esta información no es solo un hecho, es una carga que puede afectar el destino de una familia. Aquí Bahar se encontró con un dilema muy difícil. ¿Debo decir lo correcto? ¿O debería permanecer fiel a la privacidad de Leila? Mantenerse fuerte en medio del dolor. El nacimiento de Seren y la muerte de Leila ocurrieron el mismo día. Bahar tuvo que sobrevivir entre estos dos acontecimientos contrastantes. A pesar de estos sentimientos contradictorios, su capacidad de no derrumbarse y de mantener la compostura y la conciencia incluso en tiempos de crisis reveló su fortaleza espiritual. Comentario general. Primavera, episodio 37, fue uno de los episodios más impactantes de la serie hasta el momento. El desarrollo del personaje de Bahar, el final dramático de Leila y el tema de esperanza/tristeza entretejido en la escena del nacimiento fueron muy impresionantes. La serie ya no es solo la historia de la transformación de un médico, sino que también cuenta cosas mucho más profundas sobre la vida, las pérdidas y las segundas oportunidades.